grabando, te presento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos allá a la última sesión del Súmate de este semestre y en esta ocasión tenemos el enorme, bueno, los que organizamos el Súmate, tenemos el enorme gusto de que Amanda haya aceptado la invitación y es doblemente grato, ¿no? En primer lugar porque me han contado que es buena expositora, yo jamás la he visto en un congreso, pero mis fuentes dicen que es buena expositora, y la otra es que en circunstancias normales, es decir, si no estuviéramos amenazados de muerte por un virus, hubiera sido muy difícil que contáramos con la presencia de Amanda, ¿no? Entonces, digamos, viendo el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Tiene sus ventajas porque al menos en el Zoom hemos tenido la colaboración de gente que normalmente no lo haría, ¿no? Entonces, es el caso de Amanda. Y bueno, ya vinieron a escuchar a Amanda, así que le cedo la palabra. Adelante, Amanda. Gracias, muchísimas gracias, Roberto. Al contrario, yo ahorita, antes de empezar a compartir pantalla, quisiera agradecerte mucho la invitación y bueno, agradecerles a todos los que están aquí. Para mí, voy a empezar a ver si puedo compartir. Para mí es un gran honor de veras estar con ustedes y muchísimo gusto poder platicarles de lo que hago y de lo que me gusta, porque fíjense, yo estoy adscrita a la Facultad de Ciencias. Ay, ahora no sé por qué no me sale mi PDF típico. ¿Cómo le hago? Espérenme. Bueno, primero voy a quitar mi video a petición de Roberto, para aquellos que no tienen muy buena conexión y me voy a concentrar aquí para compartir. Ay, no. Justamente era, una ventana, claro, ya estoy. Para compartir mi presentación. Luego. Y aprovecho para decirles a todos que, a ver, ¿ahí ven mi presentación? Ya me volví a confundir. Sí, ahí la vemos. A ver, pero me falta ponerla en pantalla completa. En pantalla completa, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí ya estamos bien. Entonces, fíjense, les voy a hablar de la teoría de Ramsey, que es pues un tema que a mí me gusta muchísimo. Voy a hablar de su origen, de la filosofía. No, voy a intentar no ser técnica en absoluto, sino que sea una plática panorámica acerca de esa teoría, de los primeros resultados que surgieron, cuál es la filosofía, enfatizo, y sobre todo, pues las nuevas perspectivas que existen, en particular, pues las que conozco yo más, que son en las cuales trabajo. Quiero invitarlos a que si tienen preguntas o comentarios, pues las hagan ahí en el chat o me interrumpan. De todos modos, aunque yo de momento no veo la pantalla de Meet, Roberto ya me dijo que ya quedamos en que me podía interrumpir. Y bueno, para comenzar, nada más les quería platicar esto de mi adscripción, que yo, a pesar de trabajar en la Facultad de Ciencias, pues casi no conozco a mucha gente del Departamento de Matemáticas, porque estoy en una unidad foránea de la facultad que está en Juriquilla. Y me he sorprendido que a veces, bueno, hay mucha gente que ya nos ha visitado y también me fijé que vino mucha gente conocida, pero hay mucha otra que he notado que luego a veces ni siquiera saben que hay una unidad de la Facultad de Ciencias en Juriquilla. Entonces, en Juriquilla es en Querétaro, hay un campus de la UNAM, un campus pequeño comparado con CU, que tiene varias dependencias, y una de esas dependencias que pueden ver aquí es un edificio naranja, es la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación, que es pues en donde yo trabajo. Ahí pues sostenemos la carrera bueno, la única carrera que tenemos es la de Ciencias de la Tierra, no tenemos matemáticas, y yo soy la única matemática que trabaja ahí, entonces me siento muy solita
Así es que estoy dispuesta a ir con pandemia o sin pandemia. Bueno, mejor dicho, a juntarme con pandemia de manera virtual, pero si regresamos a una normalidad, sí estaría muy contenta de ir a visitarlos y convivir con ustedes, pues porque son mis colegas de área. Como no tengo muchos colegas, pues de área, en general son físicos y biólogos los que trabajan aquí conmigo en la unidad, pues yo suelo organizarme, aprovecho para hacer un comercial, un taller de matemáticas discretas, que pues es lo que más me gusta, y también invito a los estudiantes que estén ahí a que me contacten si les interesa, perdón, participar en este taller, si es que en algún momento logramos volver a tener este tipo de actividades. Entonces ya ese fue mi comercial, mi presentación y mi agradecimiento por esta invitación. Estoy muy contenta. Bueno, les voy a hablar entonces de la teoría de Ramsey. Esta es una teoría relativamente nueva y pues le debe su nombre a un personaje que se llamó Frank Ramsey, que vivió a principios del siglo pasado. Es muy interesante, les voy a mencionar algunas cosas breves de él. Este artículo yo siempre lo recomiendo si les gusta la teoría. Es un artículo de divulgación, supuestamente como para público amplio, pero para público amplio, como un poco en la ciencia, ¿no? Está en el Scientific American, es un poco ya antiguo, como de los 90s, pero es un artículo, en mi opinión, muy interesante como introductorio a la teoría. Y aquí en este pequeño abstract que ponen los autores, pues ponen esta frase que es en algún modo la manera de presentar siempre la teoría de Ramsey, con esta idea de que el completo desorden es imposible. Y luego son un poquito más específicos y dicen, bueno, ¿qué quiere decir esto? Ya en términos matemáticos un poco más aterrizados, pues que cualquier estructura o conjunto, digamos, pensemos en conjuntos nada más, de los objetos que quieran, ya sea de números, de puntos o objetos en algún otro contexto de las matemáticas, si es suficientemente grande, entonces va a contener subestructuras altamente regulares u ordenadas. Entonces, esta es la filosofía de la teoría de Ramsey y yo preparé 2 ejemplos muy chiquitos y muy concretos para explicarles o para mostrarles cómo son los resultados, los teoremas prototipo en el área y pues que vayamos entendiendo poco a poco por qué es que se presenta así a la teoría de Ramsey, como la teoría que prueba que el completo desorden es imposible. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejemplo. Este es un ejemplo de puntos en el plano y es un ejemplo muy chiquito. Piensen ustedes en 5 puntos en el plano en posición general. Posición general quiere decir que no hay 3 puntos alineados sobre una misma línea. Entonces, observen, lo pueden tomar como un ejercicio. Si se aburren, ya no me quieren escuchar, se pueden quedar haciendo este ejercicio. Resulta que afirmamos que cualquier conjunto de 5 puntos en el plano contiene un subconjunto de 4 puntos, es decir, 4 de estos puntos van a ser las esquinas de un cuadrilátero convexo. Aquí les puse una figurita creo que es de Wikipedia, para que se acuerden de qué es polígono convexo y qué es polígono no convexo. Por supuesto, 3 puntos que están en posición general, que no están alineados, pues determinan un triángulo que es convexo. Pero observen que 4 puntos echados así en el plano al azar podrían determinar un cuadrilátero convexo o no, como este ejemplo, que es un cuadrilátero no convexo. Entonces, lo que ustedes tienen que probar es que cualesquiera 5 puntos, en cualesquiera 5 puntos existen 4 que sí determinan un cuadrilátero convexo.
Este es un ejercicio bonito. Si ustedes se ponen a intentarlo, a pensar, se darán cuenta de que en esencia hay 3 casos, hay 3 tipos de configuraciones de puntos en el plano, de 5 puntos, y entonces en cada uno de ellos pueden argumentar que el resultado es cierto. No lo voy a hacer el día de hoy, pero les dejo ahí los 3 casos, también para que reflexionen por qué esas son las únicas maneras, en esencia, de tener 5 puntos en el plano en posición general. Y les cuento la historia de este problema. Esta fue una observación de la cual se dio cuenta Esther Klein, que fue una matemática húngara de la primera mitad del siglo pasado, y ella propuso que esto quizás era cierto en general, es decir, no solo para encontrar 4 puntos, no solo podemos encontrar 4 puntos en posición convexa, sino el número de puntos que ustedes quieran, siempre y cuando el universo, es decir, los puntos con los que inicio, son suficientes. Lo voy a repetir porque creo que no lo expliqué bien. Si Roberto quiere encontrar en el cielo, ahí en las estrellas, un conjunto de a lo mejor 15 puntos en posición convexa que determinen un polígono convexo, pues tiene que mirar muchísimo espacio del cielo. Y el teorema, que en la literatura es conocido como el teorema del final feliz, garantiza que con suficientes estrellas siempre podemos encontrar el conjunto de puntos que queramos con el número que queramos en posición convexa. Este es uno de los teoremas y aparece en uno de los artículos seminales en la teoría de Ramsey. Tiene el esquema prototipo. Amanda, ¿sí? Perdón por la interrupción, pero sí, claro. Alguien levantó la mano, entonces adelante. Muy bien. Es una pregunta rapidísima. Claro si que sí, tenemos, digamos, si yo quiero formar un polígono de 3 puntos, o sea, un triángulo, el número suficientemente grande sería 3, y si quiero formar uno de 4 puntos, el número sería 5, ¿verdad? Sí entendí bien la afirmación. Muy bien. Sí. Gracias y perdón. Y fíjate, para 5 puntos en posición convexa, el número de puntos va a subir. Y para 6 puntos en posición convexa, el número de puntos va a subir. Esa función, ¿quién habló? Ya no supe quién habló, pero mucho gusto. Gracias, soy Álvaro Reyes y no te interrumpo más. Gracias. Álvaro, no, está bien, a mí me encanta que me interrumpan. Álvaro, esa función está estudiada, es una función muy importante y no se conoce, voy a hablar un poquito más adelante de este tipo de parámetros, no se conoce de manera exacta cuál es la función en términos del número de puntos, pero sí se conoce asintóticamente cómo crece. Es una función exponencial con unos, yo no me la sé pues, pero si quieres luego la buscamos en la literatura, pero justo este es el espíritu de la teoría de Ramsey. ¿Qué tan grande debe de ser el universo para garantizar una estructura ordenada, donde ordenada es algo que yo previamente voy a definir, en este caso, la convexidad? ¿Sale? Entonces, este fue uno de los primeros teoremas, fue un boom. Este teorema fue probado por Erdős y Sekeres en su forma general, es decir, para aquí no solo 4, sino cualquier número de puntos, digamos K, para cualquier entero positivo K. Entonces, ahora les voy a dar un poquito del contexto histórico. Fíjense, ese es el Frank Ramsey, al que le debemos el nombre a la teoría, y él vivió, es un personaje interesantísimo, les recomiendo que lo googleen. Para mí es uno de los personajes más fascinantes de la historia, pero claro, porque yo me dedico a esto, y pues me gusta mucho. Tiene trabajos pocos, porque si pueden ver ahí, vivió una vida muy breve, pero muy interesante. Y el problema del que les acabo de platicar es como de 1935. Aquí están Erdős y Sekeres, y me gusta mucho esta foto porque es un Erdős muy, muy jovencito,
y que fue justo cuando probaron el teorema, los dos eran muy jóvenes, a lo mejor a Erdős lo reconocen más así, con una imagen como de este tipo. Los trabajos de ellos fueron independientes a los trabajos de Ramsey, ni siquiera se conocían, no tenían idea unos de los otros, y existen una serie de trabajos previos a los trabajos de Ramsey que se conocen como la prehistoria de la teoría de Ramsey, que son, bueno, principalmente hay dos en la prehistoria, que uno es el teorema de Schur y otro es el teorema de Van der Waerden, que son un poco más en el contexto de teoría de números o digamos, también le llaman teoría de Ramsey aritmética, y de las cuales, que es a la que yo también me he dedicado un poco y les voy a hablar. Entonces, esta fue un trabajo como tipo geométrico. El trabajo, estos van a ser como tipo aritméticos, ahorita van a ver, con puros numeritos. Y los trabajos de Ramsey, pues para no dejar de mencionarlos, fíjense que ahora se pueden presentar en cursos de matemáticas discretas o de teoría de gráficas, como coloraciones en las aristas de gráficas o de hipergráficas. También se puede entender como conjuntos y familias de subconjuntos de una cardinalidad fija. Pero realmente Ramsey no estaba trabajando, pues bueno, la combinatoria ni existía. Él, como ya vieron un poco más o menos la fecha en que vivió, era inglés y tenía una vena, además de ser matemático, como un poco filosófica. Fue amigo de Bertrand Russell y de todo, o sea, y bueno, y pertenecía a todo ese ambiente. En esa época estaban muy preocupados por los fundamentos de las matemáticas, o bueno, preocupados, estaban trabajando en los fundamentos de las matemáticas, intentando entender estos trabajos eran más como de lógica formal, y el famoso, digamos, artículo en donde presenta los teoremas, que ahora se conocen como los teoremas de Ramsey, que son el origen de esta área, pues en realidad están en un aquí les hice grande el abstract, en un artículo que se trata de lógica. Fíjense en qué año, aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero esto se publicó en 1928, y para los que conozcan un poquito del tema y les guste, pues eso fue antes de que Gödel probara su teorema de incompletitud. Entonces, Ramsey, al igual que Hilbert o que Russell, creía que sí podía existir este sistema axiomático, y entonces en este artículo prueba un caso particular, por supuesto, pues no sabían la verdad en esa época, y fíjense qué interesante, aquí dice, pero en el curso de esta investigación, pues fue necesario usar ciertos teoremas en combinaciones que tienen interés independiente y que los voy a presentar aparte. Y estos son los teoremas de Ramsey que ahora conocemos en teoría de gráficas y en el área de coloraciones. Voy a regresar a estos teoremas al final de la charla, pero de momento, como prometí, me voy a volver en el tiempo, más bien a la prehistoria de la teoría de Ramsey, y voy a hablar de estos dos resultados que no tienen nada que ver con coloraciones en gráficas, sino que se tratan de, tienen que ver más bien con números enteros y propiedades aditivas, y bueno, y quiero hacer, sobre todo con este pretexto, la conexión entre la teoría de Ramsey como surgió, o como les estoy explicando, que es estudio de la preservación de propiedades bajo particiones de conjuntos. Esta es una definición también clásica para la teoría de Ramsey. Quizás ahora no se entienda muy bien, pero es mi objetivo que se lleven una idea más concreta de qué significa esta frase y sobre todo de por qué esta frase es equivalente a esta otra, que dice que la teoría de Ramsey es el estudio de la existencia
de estructuras monocromáticas, es decir, de un solo color, en universos coloreados. Entonces, tenemos estas dos definiciones abstractas y con mi segundo ejemplo chiquitito que les preparé, quiero pues intentar explicar pues qué significa cada una y por qué son equivalentes. Y ese ejemplo es nuevamente un ejemplo muy chiquito. Fíjense, vamos a tener otra vez un universo de cardinalidad 5, solo que ahora no son puntos en el plano, son los números enteros del 1 al 5, nada más. Y vamos a considerar esta ecuación tan linda que se llama la ecuación de Schur, de hecho estamos caminando hacia el teorema de Schur, pues que es simplemente x más y igual a z. Y esto, pues por supuesto que en este conjunto existen yo puedo resolver esta ecuación. Existen muchas soluciones a esta ecuación, por ejemplo, 1 más 2 es 3, o 2 más 3 es 5, muy bien. La pregunta de la teoría de Ramsey es, ¿será cierto que esta propiedad de que la ecuación esta particular es soluble en este universo se preserva bajo dos particiones? Dos quiere decir dos partes y particiones quiere decir simplemente esto. En vez de dar una definición, les voy a enseñar, como el universo es muy chiquito, les puse aquí todas las particiones en dos partes de este conjunto. Las partes pueden ser vacías, por ejemplo, tengo una partición con esta parte vacía y todo mi conjunto aquí. O puedo tener una partición con estos dos elementos en una parte y estos tres elementos en otra, y así me puse a hacer todas las posibilidades. Y la pregunta es si la ecuación sigue siendo soluble en una de las partes. Por ejemplo, a ver aquí, pues de este lado no, ¿verdad? Y de este lado, como que tampoco. Pero la verdad que sí, porque fíjense, 1 más 1, 2. Sí se vale repetir. Sí puedo tener el mismo valor para mis soluciones de esta ecuación. A ver, por ejemplo, agarro otra aquí al azar. Aquí, pues de este lado no, pero de este lado sí, vean. 2 más 3, 5. Y ustedes pueden checar así todas las particiones. ¿Es una proposición o es un ejercicio para que ustedes verifiquen que esta propiedad sí se mantiene bajo dos particiones? Esto, ¿qué tiene que ver con las coloraciones? Pues resulta que las coloraciones y las particiones son lo mismo. Las coloraciones, que es a mí lo que más me gusta en matemáticas, pues son visualmente o en el pizarrón o en la cabeza, pues son esto. Uno tiene un universo matemático, puede ser un tablero, un mapa, el conjunto de aristas de una gráfica, el conjunto de vértices de una gráfica, los números enteros, un grupo, que es un conjunto de números, pero con una operación. ¿Y qué vamos a hacer? Pues colorearlos. ¿Colorearlos? ¿Qué es una coloración? Pues es simplemente una función que a cada elemento de mi conjunto X le asigna uno de K colores. Estos pueden ser rojo, azul, verde o se los pueden imaginar así, como quieran. Pero esto es una partición. Realmente, cuando uno piensa en una función, uno puede pensar en los conjuntos que son las imágenes inversas de esa función. Es decir, yo aquí, en mi grupo, puedo pensar, a ver, ¿quiénes son los elementos rojos? Ah, pues son estos. ¿Quiénes los azules? A estos. ¿Quiénes los verdes? Y finalmente yo tengo aquí, por ejemplo, esta no fue exactamente una partición, era un dibujito de otra plática. Aquí deberían de estar todos bien coloreados. Lo que quiero es nada más que se lleven la imagen de que lo que estamos estudiando al estudiar coloraciones en realidad es estudiar particiones, que son la unión de las partes es todo el universo y entre ellas no se intersectan. Esas son las dos características que me interesan. Cada elemento de mi conjunto recibe un solo color y le estoy asignando un color a todo mundo. Entonces, ¿qué podemos estudiar ahí? Fíjense, aquí les puse otra vez las dos frases con las que les dije que quería que se entendieran un poco. Aquí les puse las particiones que ya habíamos visto y aquí les puse
la codificación en color de estas particiones. Simplemente podemos dejar el universo para visualizarlo como nos gusta y distinguir las partes con colores. Entonces, por ejemplo, esta de aquí, bueno, esta, por ejemplo, es la partición que deja en un lado, en una parte, al 1, al 2 y al 5, y al 3 y al 4, pues lo pone en otra parte, es decir, de otro color. ¿Y qué quiere decir eso de que se preserve la solubilidad de la ecuación esa de Schur? Pues quiere decir que cualquier coloración, de cualquier manera que yo coloree con dos colores mi universo, siempre voy a encontrar una solución monocromática. Eso quiere decir una estructura monocromática. La estructura que me interesa es, en este caso, soluciones de una ecuación específica. Entonces, esto ya nos lleva al teorema de Schur, que como ya les dije, es un teorema de la prehistoria de la teoría de Ramsey, es decir, es previo a los trabajos de Ramsey. Es un teorema que en realidad en el artículo de Schur no era un teorema, era un lema, porque era una herramienta que él necesitaba para sus investigaciones. Nuevamente, la teoría de Ramsey surge, nace como herramienta de algo que se requiere para entender otro fenómeno de otra índole. Schur estaba estudiando en esas épocas, imagínense, pues el último teorema de Fermat, que no era teorema, no estaba probado. Y él publicó este trabajo, que es una versión modular, con módulo primo, del último teorema de Fermat. Y para obtener sus resultados, pues a modo de lema necesitaba saber que la ecuación de Schur, aquí, a ver dónde la puse, aquí está, aquí, es soluble o existe una solución monocromática en cualquier partición donde K es el número de partes, y esto es para todo K, siempre y cuando el conjunto de enteros que vamos a colorear o a partir es suficientemente grande. Todo esto que está aquí significa eso de que el universo sea suficientemente grande. Y ahora sí voy a leer el teorema como viene. Empezamos con un entero K, cualquier número de colores o de partes. Luego, el teorema es un teorema de existencia. Dice que existe un mínimo entero positivo que depende de K, a partir del cual, y aquí está ese de a partir del cual, tal que para toda n mayor o igual a ese número, toda, y esto es importante, lo enfatizo, toda K coloración de este intervalo contiene una solución monocromática de la ecuación de Schur, que le interesaba a Schur, pues, por sus trabajos. Entonces, este es un resultado, es así, estereotipo de la teoría de Ramsey. Lo que me dice es, si el universo es suficientemente grande, no importa cómo lo colorees o cómo lo partas, vas a preservar la propiedad que tú elegiste, que en este caso es tener una solución de esta ecuación. Bueno, no sé si más o menos se entiende. Ahora, como lo notó hace un momentito, ya no me acuerdo, creo que era Álvaro, pues en el propio enunciado estamos definiendo un parámetro. El propio teorema, el propio resultado tiene en su panza la definición de un parámetro que es el mínimo entero positivo a partir del cual sucede algo que queremos que suceda. Estos números, en particular, se llaman los números de Schur, y en general cada teorema o resultado tipo Ramsey tiene asociado un parámetro tipo Ramsey, que depende pues del universo y de la estructura. Entonces, estos números son muy, muy difíciles de determinar. Existen cotas, ¿no? Schur demostró que existen, que son finitos, y existen cotas superiores e inferiores, pero de manera exacta solo se conocen estos valores. ¿Cuántos? 1, 2, 3. 4 valores. No, esos son los únicos valores que se conocen en la actualidad. Para dos colores es un ejercicio
sencillo probar que el número de Schur es 5, y como decía el compañero hace rato, pues, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de 5, en toda partición tengo una solución monocromática, y que yo puedo probar que eso no es cierto para 4. ¿Cómo? Exhibiendo la 2 coloración sin soluciones monocromáticas. Todavía se lo pueden echar a mano. 3 colores. Deberían de encontrar un intervalo, o sea, una 3 coloración del intervalo del 1 a 13 sin soluciones monocromáticas a esta ecuación, y luego probar que a partir de 14 eso ya no es posible. Entonces, pues estos son resultados muy bonitos, a mí me gustan muchísimo. El teorema de Van der Waerden es análogo, solo que cambiamos el universo y cambiamos la estructura. ¿Sí? Amanda, Fernando sí, claro. Esteban tiene una pregunta en el chat, a lo mejor quiere decírtela de viva voz. Sí, adelante, Fernando. Gracias, Amanda. ¿Me escuchas? Sí. Gracias. Nada más quería preguntar, porque no me recuerdo si el número de Schur también es asintóticamente exponencial, si ya está demostrado eso. Si crece asintóticamente exponencial. Sí. Es asintóticamente exponencial. Sí, correcto. Sí, pero no sé, creo que no se sabe exactamente cuál es su crecimiento. O sea, a diferencia de los números otros que vimos del problema que era como más geométrico, ahí sí se sabe, digamos, el orden de la cota inferior y de la cota superior son el mismo. Entonces se entiende el crecimiento, digamos, aunque no se sepa exacto. En este caso de Schur, y en general en muchos casos, se tienen cotas inferiores y cotas superiores, pero todavía hay un gap en términos de magnitud de esas funciones que acotan por arriba y por abajo. O sea que son problemas abiertos muy interesantes y muy difíciles. O sea, bueno, yo nunca he trabajado en eso, en esa parte de la teoría de Ramsey, que sería determinar de manera exacta el crecimiento de alguna función de estas clásicas. Gracias. Ok, gracias. Entonces, Amanda. Muy bien. Para otra estructura, para tener otro ejemplo, y además por respeto, porque hay que mencionar a Van der Waerden, que fíjense que su teorema ya es de 1927, pero aún es previo a los teoremas de Ramsey. Vamos a permanecer con el universo de los números enteros, pero fíjense, aquí les puse solo para ponerle más, pues, interés, pues que existen versiones infinitas en la teoría de Ramsey. El universo no tiene por qué ser un conjunto finito. Puede ser infinito, como es aquí el conjunto de enteros positivos. Lo que sí tiene que ser finito, por lo general, es el número de colores. Y aquí la estructura, me voy a ir un poco rápido porque quiero avanzar para esa parte de las nuevas perspectivas. Aquí la estructura que se estudia, en vez de la solución de una ecuación particular, es una progresión aritmética. Aquí les recuerdo la definición de una progresión aritmética: es un conjunto de enteros de esta forma, pero para los que sean más visuales y no vean de manera inmediata esto, una progresión aritmética pues es nada más, agarran un punto, saltan D como la ranita, y luego saltan D y D y D, ¿no? Cada dos enteros consecutivos tienen la misma diferencia, que en este caso es D. Entonces, esta estructura es una de las reinas de estudio en el área, y el teorema principal, original, y que ha dado mucho trabajo y dejado mucha inspiración, pues es el teorema de Van der Waerden. Esta es la versión infinita, que dice que si coloreamos con el número que quieran, por ejemplo, con 15 colores, los números enteros, siempre vamos a encontrar una progresión aritmética, así como les digo, de salto, 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 monocromática, arbitrariamente larga. Esto no es fácil de probar, no es fácil. Y aquí quiero hacer una nota. Arbitrariamente larga no es lo mismo que infinita.
Entonces, por ahí vi que estaba Tonatiuh, que también le gustan mucho estos problemas, por lo que sé, pues, y que ya sabe que a mí como que medio me da miedo meterme con universos infinitos. Yo casi siempre he trabajado en cuestiones finitas. Entonces, este teorema tiene su versión finita y es esta, y bueno, ya para no perder más tiempo, ya nada más la dejo ahí, luego si quieren regresar, regresan, pero tiene la misma estructura que el teorema de Schur, solo que ahora con progresiones aritméticas. Y bueno, ¿qué pasa después? Pues uno se puede preguntar, ¿por qué la ecuación de Schur es tan particular? ¿Por qué progresiones aritméticas? Ah, bueno, y también Van der Waerden y Schur no se conocieron, aunque sí eran contemporáneos, no se conocieron ni tuvieron contacto, y sus resultados son muy similares, y de hecho, Schur propone como conjetura el teorema de Van der Waerden, pero Van der Waerden lo demuestra de manera independiente sin haber leído los trabajos de Schur. Era otro mundo, en verdad era otro mundo en el cual esas cosas podían suceder. Y Van der Waerden no trabajaba tampoco en estos temas. Bueno, esto ni siquiera era un área, ¿no? Esta es la prehistoria de la teoría de Ramsey. Trabajaba completamente, creo que en topología algebraica, y no sé, bueno, ahí luego la podemos buscar, no me acuerdo, pero no, o sea, esto también lo demostró así como que quién sabe por qué le pareció interesante, y de hecho no continuó con este tipo de trabajos, Van der Waerden. Sin embargo, Schur sí continuó. Schur tuvo un alumno que se llamó Radó, que era un alumno de Richard Radó. Nunca sé si es Radó o Radó. Y pues ya sabes, ¿qué le puso de proyecto? De doctorado. Le dijo, bueno, pues en vez de la ecuación de Schur, ¿por qué no pensamos en una matriz y consideramos este sistema? Aquí, bueno, esta X es como de vectorcito, o sea, dependiendo de la dimensión de la matriz, pues cuántas entradas tiene el X. Es decir, ustedes piensen en un sistema de ecuaciones lineales y homogéneas. Y en vez de querer una solución a una ecuación, pues uno quiere una solución a un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Y le puso eso de proyecto. Y pues a lo largo de varios trabajos, Radó pudo caracterizar, aquí ya sé que voy un poco rápido, pero después si se interesan pueden revisar este material. El teorema de Radó, pues generaliza el teorema de Schur, que es cuando consideramos a la matriz 1, 1, menos 1, porque aquí tendríamos multiplicada por el vector de incógnitas igual a 0, tendríamos x más y menos z igual a 0, ¿verdad? Que es x más y igual a z. Y luego las progresiones aritméticas también se pueden expresar con sistemas de ecuaciones lineales y bueno, no importa, quedan unas matrices ahí. Entonces, lo que hizo Radó fue determinar cuáles son las soluciones, las ecuaciones que sí tienen un resultado tipo Schur o tipo Van der Waerden, a esas les llaman regulares, cuáles sí son regulares y cuáles no. Esta es una caracterización. Él dice, tú dame la matriz y yo le checo unas propiedades y te digo si sí es regular, es decir, si sí tiene su resultado tipo Ramsey, o por el contrario, si no tiene su resultado tipo Ramsey. Y es un teorema, bueno, no les puse la caracterización, pero ahí está la idea. Y ahora sí vamos a las variantes en el tiempo que me queda, 15 minutos quizás, a la parte de las nuevas perspectivas. Y claro, yo querría contarles todo, porque es así como, ay, me encanta, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, ya dijimos que la parte clásica, la teoría de Ramsey, pues es esta idea de elegir un universo que a uno le guste, elegir una estructura y considerar todas las coloraciones
con K colores, o bien todas las particiones en K partes, y buscar estructuras monocromáticas. Eso fue hasta ahorita lo que llevo contándoles, y esta es la parte clásica de la teoría de Ramsey. Pero hay variantes, hay muchas variantes que es más en donde yo me he especializado. La primera de ellas se llama la teoría anti-Ramsey, que es la misma filosofía, pero ahora en vez de buscar estructuras monocromáticas, vamos a buscar estructuras heterocromáticas, o en la literatura en inglés le ponen rainbow. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en vez de querer una progresión aritmética de un solo color, voy a querer una progresión aritmética arcoíris, es decir, que vaya saltando de clase cromática en clase cromática, o bien que tenga un elemento rojo, uno azul, uno verde, un amarillo, arcoíris, todo lo contrario a monocromático. Entonces, yo mi doctorado lo hice como en esta área. Mi director de doctorado me me presentó esta área, y esta fue como la primera, pues, el primer amor, así, la primera de mis primeros resultados, la primera parte de mi carrera. Pero ahora que ya he crecido, pues me he involucrado con otras variantes, como es esta, que también últimamente me ha tenido fascinada, que es la teoría de Ramsey de suma cero. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en vez de estructuras monocromáticas o heterocromáticas, pues vamos a buscar estructuras de suma cero. ¿Qué quiere decir? Para decir de suma cero, lo que necesitamos es que los colores no sean colores, o bien que los colores tengan una estructura de grupo, sean, pues sí, números o elementos de un grupo que ustedes quieran. Y entonces podemos decir de suma cero, es decir, como que las clases cromáticas tienen una, pues, estructura aritmética o aditiva, y pues queremos que, o pueden verla como una función de pesos, y lo que queremos es buscar estructuras de suma cero. Y luego esto de las estructuras de suma cero, que es más reciente para mí, nos ha llevado a el estudio de patrones inevitables, que es, o sea, volvemos de lo aritmético a lo coloreado, y hablamos de esta parte que quizás ya no me dé tiempo al final, pero bueno, la puse aquí porque sí. Entonces, empezamos con lo anti-Ramsey. Acuérdense que lo anti-Ramsey no es de que nos caiga mal Ramsey, ni que estemos en contra. No, no sé, no me echen a mí la culpa. Alguna vez en una plática me dijeron, ¿pero por qué anti-Ramsey si te gusta mucho? Yo, pues, no sé por qué le habrán puesto este nombre. Este es el primer artículo que aparece con este concepto, y de hecho es uno de los artículos seminales en esta área, de Paul Erdos, Simonovich y Vera Sos, que aquí tienen sus fotos, y ahí es donde por primera vez se plantea esta idea de buscar estructuras heterocromáticas en vez de monocromáticas. Luego, bueno, ¿qué les iba a decir? Para buscar estructuras heterocromáticas, se me olvidó decirles, no podemos pretender decir toda coloración tiene algo monocromático, porque pues toda coloración incluye a la coloración en donde todo lo pintamos de un color, y ahí pues claro que no va a haber nada heterocromático. Entonces, la condición para estudiar estas estructuras es que cada una de las clases cromáticas sea, por lo menos que exista, ¿no? Y luego que sí necesitamos que tenga una densidad positiva con relación al total. No sé si les hace sentido lo que digo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los resultados primeros que se encontraron en esta teoría de tipo anti-Ramsey aritmética, que es, pues, utilizando los números enteros y diferentes ecuaciones, como la ecuación de Schur, o las progresiones aritméticas, pero solo de longitud 3, o esta otra ecuación que también es, me gusta mucho, que se conoce como la ecuación de Sidon, y la restricción que se le pone a la coloración, pues ya de plano, ya ni siquiera es que existan todas las clases, sino que todas sean del mismo tamaño. Eso significa
O sea, todos estos conjuntos deben de tener la misma cardinalidad mientras lo permita el orden del universo en términos de divisibilidad. Y entonces, bueno, eso quiere decir equipartito, por eso lo enfatizo, pues hay resultados para 3 colores, para 4, diferentes estructuras. Y cada uno tiene su sabor, son interesantes. Entonces, yo estuve trabajando mucho en esta área y en esta parte aritmética, y finalmente, con este equipo de trabajo, que es Jesús de Loera, que está en Davis, Rubén Laay, que era en esa época estudiante de Jesús, Débora Oliveros, que está también en Juriquilla, y Edgardo Roldán, que ahora está, es decir, de aquí todos somos mexicanos, menos Rubén, que era alumno de Jesús. Edgardo en esa época estaba haciendo su postdoc en Juriquilla, pero ahora trabaja en Morelia, en el CCM. Pues logramos, en el caso de las coloraciones equipartitas, determinar un teorema o probar un teorema análogo al teorema de Radó, es decir, en el que caracterizamos que las matrices regulares heterocromáticas, esto es una caracterización, esto es un sí, solo sí, en términos de cómo es la matriz. Y entonces, bueno, este fue un trabajo de 2016 que a mí me dejó muy satisfecha y pues que fue muy, muy divertido también para todos colaborar en este proyecto. Luego, entonces ya ahora sí tengo cada vez menos tiempo, pasamos a la parte de suma cero. Entonces, fíjense, esto de suma cero también, aquí ya me fijé que no le puse la fecha, pero viene como de los 1990 y se trata de lo mismo, como ya les dije, elegimos un universo, por ejemplo, en este artículo trabajan en gráficas, el universo son el conjunto de aristas de una gráfica completa, y luego los colores, pues a ver un grupo aditivo así amable, pues el grupo cíclico. Y entonces eso es como decir que queremos que sume 0 módulo K. Y entonces aquí, por ejemplo, es uno de los primeros artículos, ya les digo, en los 90s, que se trata este problema en gráficas. Y ya desde ahí mencionan que es un caso interesante, en vez de trabajar con la suma módulo algo o bien con el grupo cíclico, trabajar con un conjunto finito de colores, pero que sean números enteros, pero sin necesidad de tener la torsión aquí del grupo cíclico. Claro que eso requiere, fíjense, curiosamente, a Yair Caro, este es Yair Caro y este es Nogalón. A Yair Caro yo lo conocí gracias a mi amiga y colega Adriana Hansberg en un congreso aquí en México y yo estaba muy clavada con lo de anti-Ramsey, con lo de las coloraciones rainbow. Y él se dio cuenta de que esas condiciones de la densidad en las clases cromáticas, ese tratamiento para tener estos resultados de tipo aritmético en la teoría anti-Ramsey, era lo que le faltaba para, en vez de considerar el grupo cíclico, poder tener los colores como números enteros y la suma normal, lo que necesitaba para probar la existencia de estructuras de suma cero en este contexto era fijarse en la densidad de las clases cromáticas. Y entonces ahí empezamos una colaboración. El primer caso que estudiamos, pues como yo estaba clavada con el teorema de Van der Waals y me gusta mucho, dijimos, bueno, vamos a pensar, ¿será que existe un análogo al teorema de Van der Waals en estas coloraciones con números enteros? Y un teorema de suma cero, por supuesto. Entonces nos dimos cuenta de que este caso era suficientemente interesante. Y esto, se fijan, pues, ¿qué es? Es simplemente una asignación de menos y más, ¿no?
son como cadenas de menos y más, y yo quiero saber si ahí puedo encontrar una progresión aritmética que sume 0, es decir, que tenga el mismo número de menos que de más. Bueno, ya para no hacerles el cuento largo, que ya tengo poco tiempo, resulta que con Adriana Hansberg, que es mi colega querida también que está en Juriquilla, pero ella no está en la Facultad de Ciencias, ella está en la unidad de Juriquilla del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y con Yair, que empezamos a colaborar, pues logramos dar una respuesta afirmativa a esta pregunta, es decir, sí es verdad que existen, que siempre para cualquier asignación de menos y más, así en línea, o bien coloración de esta, como lo quieran ver, o función de pesos, como quieran, siempre existe una progresión aritmética de suma 0, siempre y cuando la función original o la coloración original de todo el universo también tenga una discrepancia pequeña. Discrepancia que es, se los puse aquí, este es el teorema, o sea, para que vean que luego así sale el teorema y se ve horrible, no se entiende nada, y dices, guácala, ¿qué es esto? Está horrible. Pero en realidad aquí adentro hay cosas bonitas. Aquí adentro está esa versión del teorema de Van der Waals. Aquí está, aunque se ve así de horrible, bueno, a mí me gustó mucho. Fíjense que la discrepancia es como, aquí ya ni siquiera lo puse, no importa, es la diferencia entre el número de mases y menos. El chiste es que ya me puse nerviosa porque tengo poco tiempo, pero aquí tenemos varios parámetros y este teorema está, bueno, es así como lo más general que pudimos, pero quizás se entienda mejor con un ejemplo. Nada más les voy a decir quiénes son los parámetros, o sea, T, K y Q. Q va a ser a ver si lo encuentro, aquí está. Q va a ser la discrepancia de todo el universo, es decir, cualquier coloración, además, perdón que no traduje perdón, cualquier coloración del conjunto de enteros con unos y menos unos, tal que el valor absoluto de la suma total sea pequeña, sea más chica que el número que usted me diga, va a contener y fíjense, aquí nos especialicemos otra cosa, ni siquiera en progresiones aritméticas, sino en bloques de longitud K, que es un caso particular, son progresiones aritméticas de longitud 1. Ahorita les voy a enseñar unos dibujitos, bloques. Entonces, K es la longitud del bloque, Q es la discrepancia total y T es lo que yo quiero que me salga la discrepancia del bloque. Entonces, para que se entienda mejor, les puse aquí un ejemplo. Imagínense que quieren estudiar bloques de longitud 7. Quieren estudiar coloraciones de todo el intervalo en donde la diferencia entre menoses y máses, no sé, entre menos y más, sean a lo más 4 unidades, 4, o sea, si tengo 240 menos, necesito tener 200, a lo más 244 máses o a lo menos 236, ¿no? Y luego el 1 es el de la discrepancia del bloque. Entonces, fíjense, nuestro teorema dice que si n es suficientemente grande, y en este caso es mayor que 17, toda función de pesos o coloración de estas, del intervalo, cuya discrepancia sea menor o igual a 4, va a contener un bloque de longitud 7 con discrepancia menor o igual a 1. Y esto no se puede mejorar. Entonces, aquí les pongo, ¿qué quiere decir que esto no se puede mejorar? Que en 16, a veces para entender algo, lo que hay que hacer es ver el ejemplo de que no. Fíjense, en 16, con 16 elementos, yo les puedo dar una coloración específica, y aquí fíjense que ya cambié, pues porque así soy yo, de los menos y máses a las coloraciones otra vez, rojo y azul.
Aquí tienen una coloración específica. Pueden verificar que la diferencia entre rojos y azules es menor o igual a 4. Y pueden verificar que no tiene 7 bloques en donde haya 3 de un color y 4 de otro. Eso quiere decir esta condición. Y este es el ejemplo extremal. Y lo que hace nuestro teorema es hacer esto en general para cualesquiera de estos valores y aquí dice, moreover, y caracterizamos las secuencias, que son las secuencias extremales. Por ejemplo, para este ejemplo, para estos otros valores específicos, si quieren ya después con calma, ya sé que además ahorita ya uno está muy cansado, si quieren ya con calma, después verifican qué significa el teorema para estos valores y después podrán ver que estas son las secuencias extremales o las únicas secuencias que no cumplen el teorema en los valores extremos. Y bueno, como no me quiero pasar de la hora y ya creo que ya no me dio tiempo de ver lo de los patrones inevitables, pero bueno, pero pues ya, ni modo, me lo salto y me quedo, muchas gracias por escucharme. Puedes tomar más tiempo si así lo deseas. Como te comentaba, no hay restricción de tiempo, pero si pues, quieres abrumar a tu audiencia. No, sí, mejor, no sé si tengan preguntas, prefiero. Ah, muy bien. Bueno, entonces. Si tienen comentarios o preguntas, y para no saturarse, porque yo lo que quiero es que les guste el tema, y si no les gusta, si piensan mucho, pues ya no les va a gustar. Si lo hago muy pesado. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta o comentario por parte de los asistentes? Mukui tiene una pregunta, levantó la manita, entonces le cedo la palabra. Claro, Mukui, sí. Perdón, fue Natalia que levantó la manita, es que en la pantalla... Natalia. Una disculpa, fue Natalia que tiene una pregunta. A ver. Sí, hola, muy bonita la plática. Hola. Pero me quedé con una duda desde el principio y te iba a interrumpir, pero después alguien te interrumpió y ya no. ¿Por qué se llamaba el teorema del final feliz? A ver, sí. Me voy hasta allá. ¿Ahí siguen viendo mi pantalla? Sí, sí. Pero la ven así toda, más chiquita, ¿no? Un poquito. Ok. Ahorita la hago grande. Como por aquí, ¿no? Sí. Sí, dime. ¿Por qué era el final feliz? Ah, bueno, fíjate que esa es una historia romántica, más bien, no tiene nada que ver con matemáticas. Pues, mira, Erdős era una persona muy particular, a lo mejor algunos en la audiencia ya han escuchado de él, pero era un personaje muy interesante también y muy particular y muy ocurrente, seguro que era muy divertido. Y entonces, fíjate, esta es una historia muy bonita porque mira qué año es, 1935. En Hungría había una escuela, bueno, la hay todavía, de matemáticas muy importante. Y entonces la historia dice que en esas épocas, no sé, luego podemos verificar qué edad tenían todos ellos, pues estaban estudiando, eran estudiantes, y se iban al parque a resolver problemas o a hacer la tarea o a estudiar. Y bueno, eran matemáticos natos todos ellos y otros del grupo, por ejemplo, también Vera Sos, que apareció después en mi plática. Y entonces, pues en una de esas sesiones, Esther Klein propuso este problema y les demostró este caso pequeño y les dijo, yo creo que esto ha de ser cierto en general, ¿no? Para K, cualquier número de puntos, existe el parámetro asociado. Y bueno, ella no siguió trabajando en el problema, pero ellos sí, y probaron el teorema y publicaron, es uno de los primeros artículos de ambos, eran muy jóvenes, pero entonces Erdős le llamaba el problema del final feliz y después el teorema del final feliz, porque resulta que Sekeres y Esther Klein se hicieron novios y se casaron. Y para continuar la historia, es así ya como una de las historias más emblemáticas en esta área,
Bueno, creo que está llena de coincidencias. Creo que se casaron, no me acuerdo cómo se llama, sé que eres, creo que George. Se casaron el mismo año que les aceptaron el artículo. Y después vivieron felices así, no sé, tuvieron un matrimonio como de no sé cuántos años. Y bueno, y seguro que hasta en Wikipedia viene la historia. Y bueno, envejecieron juntos. De hecho, en alguna otra de las pláticas que doy así más de divulgación, pues como estas historias llaman la atención, tengo una foto ya de ellos dos así viejitos. Y luego, pues ya, ¿no? Para acabar la historia del final feliz, murieron el mismo día los dos de viejitos por causas naturales, pero el mismo día, como a 2 horas de diferencia. Entonces, pues bueno, se ha vuelto más emblemático la historia del teorema del final feliz. Pero independientemente de estas historias románticas, es verdad que es un teorema que abrió muchas posibilidades de investigación y sobre todo le dio esta fuerza a la teoría de Ramsey y es, yo creo, más donde se consolida como una teoría y como una filosofía y se empiezan a considerar otros diferentes teoremas con esta misma filosofía, otros diferentes problemas con este mismo sabor. Entonces sí es como un parteaguas desde el punto de vista de lo matemático. Ya. No, está bonita la historia. Oye, no, y otra pregunta. Sí, la verdad que sí. O sea, pensando en la filosofía de que el caos siempre tiene un orden, ¿hay algún como ejemplo concreto de alguna estructura y algún patrón que sea imposible de encontrar? O sea, como algo... O sea, obviamente debe haber, ¿no? Pero como algo así nada más para ilustrar. Sí. No siempre sucede. Sí, exacto. Como que eso en términos, por ejemplo, aquí me voy a ir hasta lo de Radon. O sea, a ver, eso del orden y el caos es una interpretación un poco subjetiva, porque ¿qué es orden y qué es caos? ¿No? Entonces, como aterrizando un poco más a los resultados concretos, por ejemplo, en estos resultados como el teorema de Schur o el de Van der Waerden, como que el caos, o sea, a ver, mira, voy a poner el de Schur que estaba por aquí, para que fue el que expliqué un poquito más. Voy a hacer otra vez esto grande para que se vea bien. Entonces, aquí está el teorema de Schur. Entonces, la interpretación esta del orden y del caos, en este particular ejemplo, ¿qué quiere decir? El universo es el conjunto de números enteros de 1 hasta n. El caos es cómo lo parto o cómo lo coloreo. No, o sea, estas son considerar todas las posibles K-coloraciones o todas las posibles asignaciones de un color a cada punto de mi universo. Todas, o sea, lo puedes poner todo coloreado rojito al principio y luego azul y luego verde o todo regado, así todo revuelto, como sea. Y la idea de que el completo desorden no es posible viene de que no importa cómo haga yo ese caos, siempre voy a poder seguir encontrando una solución de esta ecuación, pues que es monocromática o que está dentro de una de las clases, ¿no? O sea que no puedo romper esta propiedad que nos parece una señal de orden en el universo. Y entonces, acuérdense que después viene errado y dice, ok, bueno, sí, aquí está otra vez el teorema de Schur, esta matriz es regular. El de Van der Waerden, ok, esta matriz es regular. Pero fíjate, él caracteriza las que sí y las que no. Quiere decir que hay las matrices racionales, lo puedes hacer con entradas enteras o racionales, da igual. Las matrices se dividen en 2. Están las que son regulares y las que no son regulares. Las que son regulares son las que satisfacen esta cosa de esta propiedad tipo Ramsey, que es como que nos imaginamos como que demostramos que el universo, que el completo desorden no existe, y las que no, el complemento, las que no son regulares, pues no tienen esta propiedad. Es decir, sí puedo encontrar coloraciones,
por más grande que sea un universo, sí puedo destruir ese orden. Sí, entonces, es aquí, una caracterización, entonces hay unos que sí. Ajá, claro. Sí, exacto. Claro, no se las puse aquí porque no es difícil, es sencilla. Luego, si alguien está interesado, le paso referencias. O sea, es que tú pones tu matriz así normal, A1, A2, así, y está caracterizada por una condición que se llama la condición de las columnas y bueno, la descripción es un poquito latosa, pero no es muy complicada. Ok. Muy bien, pues gracias, Amanda. No, de nada, al contrario. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Muy bien, bueno, pues siendo ese el caso, no me queda más que agradecerle a Amanda su gentil participación en el seminario. Y tal y como les dije al principio, esta es la última sesión del semestre. El siguiente semestre no sé bien cuándo vaya a empezar por este asunto del paro. En una de estas el técnico termina modificando el calendario, porque regularmente el Súmate va a la par del semestre, ¿no? Pero no queda claro cuándo vaya a iniciar el semestre. Pero bueno, la idea es que en cuanto estén claras las cosas, les mandamos la invitación a través del correo electrónico. Y entonces, Amanda, muchísimas gracias. Estuvo muy entretenida. Al contrario. Muy, muy, muy interesante. Y a todos ustedes, gracias por haber asistido. Que tengan muy bonita semana y síganse cuidando. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias a todos. Bye. Bye, bye.